los que creyeron que nosotros éramos unos simples guerrilleros, los que creyeron que no sabíamos más que tirar tiros, los que creyeron que después de nuestras victorias militares nos iban a aplastar en el campo de la información, nos iban a aplastar en el campo de la opinión pública, se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en ese campo. Yo no tengo que rendirle cuenta a ningún congresista de los Estados Unidos. Yo no tengo que rendirle cuentas a ningún gobierno extranjero. Yo le rindo cuenta a los pueblos. Yo le rindo cuenta en primer lugar a mi pueblo, al pueblo cubano. Y en segundo lugar a todos los demás pueblos de América. Le rindo cuenta al pueblo de México, al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo de Costa Rica, al pueblo de Venezuela y a todos los pueblos del mundo. ¿Cuántas cosas han cambiado en Cuba desde el inicio de su revolución y cuántas permanecen? Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. Marx. El 26 de julio de 1953, poco más de un centenar de jóvenes cubanos, liderados por el abogado Fidel Castro, intentarían tomar por asalto un cuartel militar bajo el mando del dictador Fulgencio Batista. A pesar de la aplastante derrota militar que sufrió este grupo durante las primeras horas de aquel 26 de julio, este hecho daría inicio a una de las gestas revolucionarias más impactantes de todo el siglo XX, la Revolución Cubana. Junto con Puerto Rico, Cuba sería una de las últimas colonias españolas en lograr su independencia en el año de 1898. No obstante, las primeras décadas del siglo XX representarían para Cuba un periodo de constante inestabilidad política y social, siempre bajo la sombra amenazante de la llamada Enmienda Platt, que reconocía en derecho de los Estados Unidos a intervenir militarmente en Cuba si sus intereses económicos eran afectados. Hacia la década de los años 50, la descomposición social y económica en Cuba era terrible, ya que la alianza entre Fulgencio Batista, el gobierno de los Estados Unidos y el crimen organizado habían convertido a la isla en un gigantesco casino en donde pululaban las apuestas, las drogas, el alcohol, la prostitución, la pobreza, la corrupción, etc. Ante este panorama, diversos sectores críticos al régimen de Batista, la mayoría de ellos conformados por estudiantes universitarios, buscaron el derrocamiento del dictador a través de la vía armada. El resultado de esta organización fue el nacimiento del llamado Movimiento 26 de Julio, encabezado por personajes como Fidel y Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Aidé Santamaría, Juan Almeida, entre otros. El Movimiento 26 de Julio sería el encargado de encabezar la lucha armada contra el ejército de Fulgencio Batista desde la Sierra Maestra. La gesta cubana culminaría con el derrocamiento y huida de Batista a la República Dominicana y el ingreso de los revolucionarios a las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba los primeros días de enero de 1959. A pesar de que los Estados Unidos reconocieron en un principio la legitimidad de la Revolución Cubana, esta posición cambió diametralmente al ser nacionalizadas y expropiadas gran parte de las empresas estadounidenses por el régimen revolucionario.
La respuesta estadounidense a esta serie de medidas fue la intervención armada en Bahía de Cochinos en 1961, la cual fue derrotada rápidamente por los revolucionarios cubanos. Simultáneamente, Fidel Castro anunciaba formalmente el carácter socialista de la revolución. Hacia 1962, los Estados Unidos ampliarían el bloqueo comercial que mantenían sobre la isla desde 1960, implementándose así un bloqueo económico casi total en el ingreso y salidas de materias primas y manufacturas. Dicha medida no había aplicado siquiera a los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado con Cuba y su revolución desde entonces? Hablar de Cuba en un mundo cuya lectura es dada desde las redes sociales implica adentrarse en un horizonte lleno de descalificaciones, ignorancia y franco odio a la revolución y a sus dirigentes. En Cuba no hay democracia y no se respetan los derechos humanos, suele decirse. ¿Por qué sucede esto? Quienes acusan a Cuba de falta de democracia lo hacen porque parten de un modelo de democracia uniformal y reduccionista, que establece que todo aquello que se distancie del modelo definido por Estados Unidos y Europa debe ser considerado no democrático. Solo su definición de democracia tiene validez. Lo mismo sucede con los llamados derechos humanos, que no son más que la priorización de los derechos o libertades individuales frente a los derechos o libertades sociales. Si un Estado prioriza los derechos o libertades colectivas, es decir, los de todos y no los de unos pocos, será señalado de transgredir los derechos humanos. Cuba es el único país latinoamericano en donde el analfabetismo ha sido erradicado completamente desde la década de los años 60. De igual forma, su tecnología médica se sitúa a la vanguardia a nivel mundial, al igual que el sistema deportivo. En Cuba está garantizado el acceso a la educación, la salud y la vivienda para toda la población. Y todo esto con un espantoso bloqueo económico a cuentas, condenado por todo el mundo, excepto por Estados Unidos e Israel. A casi 70 años del inicio de su revolución, el pueblo cubano sigue siendo un ejemplo de dignidad histórica para todos los pueblos americanos.